tal? Mi nombre es Belén y soy una de las manitas que hay detrás de Tata y Nuez. En este vídeo te voy a enseñar cómo tejer en circular con agujas circulares, ¿vale? Yo tengo aquí estas agujas circulares. Las agujas circulares son unas agujas que tienen la punta en los extremos a cada lado del cable y el cable que une las dos agujas, ¿vale? Estas agujas son cortitas, tanto la aguja como el cable, para esta pequeña muestra que vamos a tejer, pero las hay de distintas longitudes, tanto el cable como las agujas. Entonces, tengo en estas agujas ya montados una serie de puntos, ¿vale? He hecho un montaje de cola larga, que si no sabes cómo se hace, te dejo por aquí el enlace para que lo veas. Y voy a empezar a tejer, ¿vale? Cosas que hay que tener en cuenta antes de empezar a tejer en circular con las agujas circulares. Ten a mano siempre un marcador, ¿vale? Porque es lo que nos va a señalar el inicio y el final de la vuelta, dónde empieza y dónde acaba. Al ser un círculo, si tú no tienes un marcador que te señale dónde empieza y dónde acaba, pues al final te pierdes. Eso por un lado. Y ahora, antes de empezar a tejer, una vez que tengas tus puntos montados en las agujas, antes de empezar a tejer a lo loco, asegúrate bien de que estos puntos no están retorcidos en el cable, ¿vale? Si te fijas, aquí por ejemplo, tendría la base del montaje por aquí, pero luego aquí se me gira y me viene por aquí abajo, y aquí se me vuelve a girar y se vuelve a colocar ahí, ¿vale? Si yo empezara a tejer así, todo ese tejido me va a quedar retorcido y eso hay que deshacer y volver a empezar, ¿vale? Entonces, lo primero que vas a hacer es asegurarte de que la zona de montaje, ¿vale? De los puntos, esa trencita que queda al montar los puntos, quede hacia adentro, hacia el interior. Estas agujas van a cerrar así, ¿vale? Y vamos a tejer así. El cabito, la zona de montaje de puntos debe quedar hacia adentro, ¿vale? Hacia el interior del círculo que forman las agujas. Entonces, vamos a empezar. Ya me he asegurado de que los nuditos están todos hacia el interior. ¿Y cómo empiezo? Vale, puedes empezar a tejer directamente, ¿sí? Pero a mí me gusta hacer una pequeña unión, hay varias formas de hacerlo, de el primer punto que voy a tejer con el último, ¿vale? Para que no quede aquí mucho espacio, mucho hueco, ¿vale? Entonces, colocas en la aguja derecha el final del montaje, ¿vale? De donde te salen las dos hebras, la de montaje y con la que vas a empezar a tejer. Esa aguja a la mano derecha. Y en la izquierda tenemos los puntos que aún están, que no tienen cabito, ¿vale? Sería cuando hiciste el montaje el primer punto montado y este el último, ¿vale? Entonces voy a hacer lo que te decía. Yo voy a cruzar este primer punto de aquí, lo voy a pasar de la aguja derecha a la aguja izquierda, ¿vale? Y este primer punto me lo paso de la aguja izquierda a la aguja ahí, derecha, por encima del otro punto, ¿vale? De esta manera ya he unido un poquito ese inicio, ¿vale? Ahora, antes de empezar a tejer, marcador, ¿vale? Lo coloco en la aguja derecha y este marcador me va a indicar el inicio de vuelta. Yo voy a empezar a tejer por aquí, voy a dar
toda la vuelta y el final, ¿vale? Va a ser ese el punto que me va a indicar cuando he completado una vuelta, ¿sí? Entonces, para empezar a tejer en circular, una vez que tienes todos esos nuditos de montaje hacia adentro y el marcador colocado, empiezas a tejer como corresponda, del derecho, del revés, lo que sea. La primera vuelta es un poquito más, a lo mejor, complicada, porque los puntos están más apretaditos en las agujas y más separados en el cable, ¿vale? Pero según vayas tejiendo, van a ir tomando su forma, su tamaño, y te va a resultar mucho más fácil. Lo que sí que hay que tener en cuenta a la hora de elegir tus agujas circulares es la longitud. Claro, tú no puedes montar aquí en estas agujas 10 puntos e intentar tejer esos 10 puntos en circular, porque no van a llegar. O sea, el cable es muy largo para esos 10 puntos, ¿vale? Siempre tienes que montar un número de puntos que te cubra la longitud del cable y de las agujas, ¿vale? Por ejemplo, si vas a tejer un jersey, vas a empezar por el cuello con un canesú circular, ¿vale? De arriba hacia abajo. Si el cuello tiene un contorno de 40 centímetros, por ejemplo, no puedes utilizar unas agujas circulares que en total, cable y agujas, midan 60 u 80, porque entonces no te van a llegar los puntos para tejerlos. Tendrías que utilizar como muy largo un cable que junto con las agujas midan esos 40 centímetros, ¿vale? Y si es un poquito menos, pues podrás tejer con mayor facilidad esas vueltas. Según se vayan haciendo aumentos en el canesú, por ejemplo, pues existen agujas intercambiables que tú le puedes cambiar la longitud del cable. Puedes empezar por un cable que junto con las agujas mida 40 centímetros, pero según vas aumentando hasta llegar a la circunferencia, al contorno del pecho, puedes ir añadiendo o cambiando el cable de 40 por uno de 60 o por uno de 80, ¿vale? O de 1 metro incluso. Pero es importante eso, que siempre se ajuste el número de puntos totales que forman parte de esa circunferencia con el largo de las agujas, porque si no es imposible de tejer, ¿vale? Entonces voy a terminar esta vuelta y seguimos. Bueno, pues yo ya estoy terminando aquí mi vuelta. Me quedan 4 puntos, ¿vale? Hasta llegar al marcador de inicio de vuelta, que es como se suele llamar a este marcador, el marcador de inicio de vuelta, ¿vale? Llego hasta aquí, dejo el último punto y acabo de completar mi primera vuelta en circular, ¿vale? Para la siguiente vuelta seguimos tal cual. Pasas el marcador de inicio de vuelta de la aguja izquierda a la aguja derecha y empiezas a tejer la vuelta número 2, ¿vale? Y así seguirías tejiendo
en circular lo que necesites. El número de vueltas necesario para hacer, pues es un cuello, con los aumentos tal o cual, ¿vale? Pero así es como se teje en circular con agujas circulares. Lo único que tienes que tener en cuenta, que es así lo más importante, es acordarte de dejar todos estos nuditos de montaje en la parte interior del circulito que se forma, ¿vale? De la circunferencia, para que no se te enrede el tejido.